Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra siempre fresca, siempre nueva, siempre especial. Tu palabra infinita, que eres tú mismo, que te abres a nosotros cada día, cada minuto. Amén. En la medida que nosotros nos abrimos a ti. Amén. Para entrar en las dimensiones de la eternidad que se ha puesto dentro de nosotros. Amén. Danos tal virtud de salir de esta dimensión estrecha, limitada, angustiosa, para entrar en ti, permanecer en ti, de tal manera que podamos ser entrenados y perfeccionados para vivir en ti y contigo por la eternidad. Amén. Abre esta palabra, Señor. Sí. No conforme a mi conocimiento, no conforme a mi conocimiento, ni sabiduría, ni análisis personal, sino conforme a tu gracia y conforme a tu deseo y conforme a tu voluntad. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Amados, esta noche les traigo una palabra, pudiéramos decir una palabra un poco pesada, una palabra con un contenido muy serio para nosotros. Van a notar que a partir de este mensaje, el próximo mensaje que vamos a recibir, va a haber muchas palabras de advertencia por parte de los hermanos. Y es una palabra de advertencia para nosotros. Saben que dice la palabra que el juicio del Señor comienza por su casa. Así que estas palabras que vamos a estar recibiendo, comenzando hoy, marca una palabra de advertencia, de cuidado para todos nosotros, los que decimos que estamos en el recobro del Señor. Los que decimos que estamos en el recobro del Señor. Cada palabra que decimos tiene mucho peso, tiene mucha seriedad. Y necesitamos estar seguros que lo que decimos lo vivimos y lo entendemos. Como les he dicho en otras ocasiones, una apertura, que esa es lo que se me ha asignado a hacer, una apertura, es abrirles a ustedes el mensaje que han de estar estudiando. Estas conferencias ya se han dado y ahora estamos yendo sobre ellas para abrirlas a ustedes de tal manera que cuando entren en su estudio particular tengan más herramientas para entrar. Y tratando de entrar, conocer, estudiar un poquito más este elemento de la apertura, se me compara como cuando usted está deseoso de abrir una lata, especialmente una lata, ya para frijoles o frutas o vegetales, y me pasa. Y entonces voy a buscar el abridor y no lo encuentro. No lo encuentro. Es frustrante buscar el abridor, tener la lata, necesito abrir la lata, no tengo el abridor. ¿Ah? Bueno, nuestra palabra es una palabra de apertura para que usted abra esto más profundamente. Más profundamente. Así que hay dos maneras de hacerlo. Podemos ir sobre el bosquejo y repasar el bosquejo con ustedes, o podemos ir
sobre los elementos intrínsecos del bosquejo, que muchas veces no los vemos, pero son igualmente cruciales, pero en general tiene todo el mismo objetivo. Por eso el título no cambia. El título del mensaje 8 es el factor de llevar una vida vencedora. Cada palabra aquí tiene peso, así que me voy a detener a hablar sobre el título antes de entrar a la carga. El factor de llevar una vida vencedora. Los hermanos han utilizado el término factor o factores como un elemento que ayuda a consumar un objetivo. Y en este caso le llaman factores vitales. Vamos a suponer su corazón es un factor vital en su cuerpo para que la sangre bombee y usted se mantenga vivo. Si su corazón se detiene, usted no puede vivir. Ese es un factor vital. Así que los hermanos llaman a estos 8 factores vitales, factores que tienen un objetivo para la iglesia. Por eso dice, ahora vamos a hablar del factor de llevar una vida vencedora. Una vida vencedora. Pero fíjense que dice, no dice en la vida diaria. Fíjense que no dice en la vida diaria. No dice en el esfuerzo personal. Dice en la iglesia recobrada. Ni siquiera dice en la iglesia. Dice en la iglesia recobrada. Así que aquí hay 2 situaciones. Hace falta una vida vencedora, pero hace falta también una iglesia recobrada. No solamente una iglesia, hace falta una iglesia recobrada donde se pueda vivir una vida vencedora. Vea eso poco a poco. ¿Con qué propósito necesitamos ese factor de una vida vencedora en una iglesia recobrada? El propósito es a fin de llevar la economía divina, y los que llevamos ya algún tiempo trabajando este tema, sabemos lo que es, pero sabemos que la economía divina sencillamente es el deseo, la voluntad de Dios de tener una expresión en la tierra mediante los seres que Él ha creado y que han caído, y Dios ha trabajado todo un plan y un proceso para restaurar el hombre caído al punto que el hombre vuelva a su estado original, en donde él y Dios tenían una relación especial, pero aún yendo más allá, en donde ahora, en vez de Dios estar en una relación positiva con el hombre, ahora Dios está dentro del hombre, operando, trabajando, laborando, hasta tanto el hombre en su hombre natural pueda vivir la vida divina. Todo ese proceso es el proceso de la economía, que como dijimos es una palabra griega que se utiliza especialmente en las epístolas de Pablo, pero en las versiones de la Biblia tradicional no se traduce economía, sino se traduce dispensación, pero dice euconomos, que se refiere a la ley o la administración de la casa, la cual es la iglesia. Entonces, hace falta que este factor de una vida vencedora en la iglesia recobrada se ejecute para que el deseo de Dios, la carga de Dios de vencer a su enemigo, que el hombre subyugue la tierra
y que Dios se exprese y se viva a través del hombre tenga una consumación. Y eso va a producir el final de la Biblia, que es lo que encontramos como la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. Con el título nada más podemos hablar bastante rato. Pero vamos a sentar la base de que entendemos el título. Y cuando entramos a este mensaje lo dio un querido hermano Ron Cangas, y especialmente con este hermano, cuando él habla, trae una introducción, y si uno no tiene el oído atento, uno puede oír la introducción y seguir hacia adelante con el mensaje, pero resulta que hoy nos vamos a detener en la introducción que este hermano trajo. Porque esa introducción que este hermano trajo precisamente es la carga del ministerio hoy, en términos de una advertencia seria para las iglesias. Así que estaré leyendo, es un extracto, no es palabra por palabra, pero es un extracto. Así que estaré leyendo esa introducción e iremos sobre ella y estaremos viendo algunos puntos muy serios. Dentro de las cartas enviadas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2:4 vemos la iglesia en Éfeso. Las características de esta iglesia era que era muy activa y hacía muchas cosas sobresalientes para el Señor, pero el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dijo, a menos que se arrepientan, quitaré tu candelero de tu localidad. Él no le dijo, destruiré la iglesia o la asamblea ya no existirá. No, él dijo, quitaré tu candelero de la localidad. Es decir, que la asamblea se iba a continuar reuniendo en la localidad, pero el candelero no iba a estar. Vea qué serio eso. ¿De qué manera el candelero, de qué manera la asamblea iba a continuar reuniéndose? Bueno, iba a ser una iglesia local vacía. Es posible que una iglesia esté vacía. Hay tres expresiones importantes en este proceso de la economía de Dios. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, necesita la vida. Todo cuerpo necesita la vida. Pero una vez que el cuerpo de Cristo tiene la vida, tiene que tener una expresión. Y esa expresión es la del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Cristo expresado dentro de nosotros. Por lo tanto, la segunda expresión es la persona. Primero tenemos la vida como el cuerpo de Cristo y luego tenemos la persona como el nuevo hombre. Pero hay un tercer aspecto, y es el factor de la novia. Nosotros como la novia de Cristo, el tercer factor es el amor. Necesitamos la vida, necesitamos la persona, pero también necesitamos el amor. Si no hay amor,
entonces no hay manera que el Señor se pueda expresar y vivirse en nosotros. Así que ese factor es muy crucial. Por eso trae aquí el hermano una iglesia que ha perdido su primer amor, que es el mejor amor, es decir, la prioridad, darle al Señor la prioridad sobre todas las cosas. Dice que le quita el candelero de su lugar, es decir, ya no tiene la expresión de Dios. El candelero en Apocalipsis se manifiesta como un candelero de oro. Pero cuando se quita el candelero, entonces se quita la expresión de Dios y solamente queda una asamblea, queda un grupo que se reúne, pero el término que se utiliza aquí es una iglesia local vacía. El reino de los cielos es el contenido de la vida de iglesia. Y ese punto necesitamos mantenerlo durante todo el mensaje. El reino de los cielos es el contenido de la vida de iglesia. Es decir, no hay vida de iglesia si el reino de los cielos no se tiene como el contenido. Así que el reino de los cielos es algo no para el futuro, sino es algo para ser vivido y expresado hoy. En el mensaje de conclusión del Nuevo Testamento, mensaje 160, del 157 al 171, la versión en inglés dice: nosotros tenemos que ser impresionados profundamente que la realidad del reino de los cielos es el contenido de la vida de iglesia. Esto significa que sin la realidad del reino, la iglesia está vacía. Debemos enfatizar que la realidad del reino es Cristo mismo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: el reino de los cielos entre vosotros está. Pero la meta no era que estuviera solamente entre ellos, sino que estuviera en ellos. Y hoy, precisamente por el proceso de la economía de Dios que el Señor se ha dispensado en nosotros como el Espíritu, ahora Él está en nosotros, pero no solamente como una persona, ni como la vida, está como el reino, para ser vivido en nuestra vida. Cristo como la vida es la esencia, la sustancia, para que nosotros llevemos una vida de iglesia apropiada y en esta vida podamos ser edificados juntamente con otros creyentes. Este vivir producirá la verdadera vida de iglesia, la cual debe ser una expresión gloriosa de Cristo como corporificación del Dios triuno. ¿Por qué? Porque Cristo es la corporificación del Dios triuno. Cuando Cristo es expresado en nosotros, toda la corporificación del Dios triuno se expresa en nosotros. Ahora, esto depende si los creyentes viven una vida que esté en la realidad del reino. Una realidad que es plenamente descrita y revelada en los capítulos de Mateo del 5 al 7. Ahí se expresa el vivir del reino. Por eso le llamamos que esos capítulos son la constitución del reino de los cielos. Y esta constitución es
la realidad de la vida del reino. Esta realidad es el contenido genuino de la vida de iglesia. Por eso hay una lectura en Gálatas, en esta misma línea, la cual fortalece aún más este argumento. Dice, hay miles de iglesias en la tierra. Solo el Señor sabe cuántas están vacías. Debemos preguntarnos, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la constitución? ¿Dónde está la obra central llevada a cabo? De tal manera que Dios edifique en Cristo en nuestro ser. En ese estudio de Gálatas, mensaje 3, página 30, también en inglés, dice, tengo la preocupación de que muchos de nosotros estamos tratando de practicar la vida de iglesia aparte de Cristo. Estamos tratando de practicar la vida de iglesia aparte de Cristo. Si este es el caso, nuestra vida de iglesia no será nada más que una religión con su propia clase de tradición. Ciertamente, eso no es lo que queremos. El problema aquí es que quizás nosotros tengamos el pensamiento que tal cosa no nos ocurra a nosotros. Esta mañana una querida hermana oraba y decía, o más bien testificaba y decía, hermanos, no porque estemos en el recobro, no estamos exentos de caer y no estamos exentos de ser capturados por el espíritu de iniquidad. Y esa aseveración de ella es lo que trae aquí este estudio, donde dice que debido a que tenemos tanto conocimiento en las verdades sobre el terreno de la iglesia, el reino, el espíritu mezclado, el ministerio, el cuerpo de Cristo y muchas cosas más, quizás pensamos que hemos salido ya de la degradación y que nada de esas cosas negativas pueden alcanzarnos y que jamás podemos llegar a ser así. Lamentablemente nosotros sí podemos llegar a ser así y sí podemos llegar a degradarnos. Y aún podemos decir que nadie está exento de este proceso a menos que entremos en el vivir de Cristo como nuestra vida, subyugando nuestro hombre natural y con una visión apropiada de la expresión del cuerpo de Cristo, como vida, como persona y en el amor hacia nuestro novio. Nosotros podemos llegar a estar vacíos, como algunas de las iglesias que se presentan en el libro de Apocalipsis. Si este es el caso, la vida de iglesia práctica será nada más que una religión. Necesitamos urgentemente recibir una visión de Cristo. Es crucial que Él sea revelado en nosotros. Y aquí hay un título que quiero traerles, amarrando toda esta introducción que este hermano trajo tan seria, entrando en la dimensión mística del vivir práctico diario de la vida de iglesia. Y no se olviden del título, la necesidad de que se produzcan vencedores dentro de la iglesia recobrada, para que se pueda llevar a cabo la economía de Dios
y se consume finalmente la nueva Jerusalén. No se olviden, el título está ahí, la meta. Todo esto que estoy hablando tiene ese título. Y ustedes saben que en Mateo 16, 18 el Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en Mateo 18, 17, muy curiosamente, porque yo sé que todos hemos leído esto, pero vea, en ese momento todavía la iglesia no estaba establecida cuando el Señor dijo eso. Así que lo que es algo simple, imaginarnos el cuadro de una persona disidente que no respeta y que después que los hermanos lo han visitado, él rehúsa a los hermanos y entonces dice, si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. Nuestra estructura es fácil porque tenemos la experiencia de la iglesia, pero ahí no estaba la iglesia. Todavía los apóstoles ni se imaginaban cómo era la iglesia, una reunión de la iglesia. La única experiencia que ellos tenían era la reunión con ellos y el Señor. Pero el Señor estaba profetizando y estaba dejando escrito en su palabra esto para nosotros, para nosotros. Y cuando el apóstol Pablo llega, el Señor le revela y le abre toda la dimensión de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es Cristo como la cabeza, los miembros, todo eso. El Señor se lo abre a Pablo de una manera maravillosa. Y Pablo comienza a utilizar de una manera muy espontánea el término la iglesia. Pero como hemos hablado en muchas ocasiones, el término la iglesia es uno de los términos más degradados que existe. Mi temor y el temor del ministerio, el temor que el hermano compartió es cuánto nosotros aún también estamos siendo degradados con este término de lo que pensamos que sabemos de lo que es la iglesia. Cuando Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La pregunta es, ¿qué iglesia? ¿De qué iglesia están hablando? Cuando leemos estos versículos hoy, todo depende de dónde yo esté. Si yo estoy en un grupo denominacional o yo estoy en un sistema católico, todo el mundo está pensando en su sistema. Pablo se está refiriendo a mí, a mi sistema, a mi grupo. Y posiblemente cuando nosotros también lo escuchamos, decimos, bueno, se está refiriendo a nosotros. ¿Estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros de que eso es así? ¿Cuál era la visión que Pablo tenía de la iglesia? ¿La tenemos nosotros? De eso hablaremos más adelante. Voy a saltar los versículos a propósito porque vamos a regresar a eso. A todos esos versículos vamos a trabajar, pero por orden. Una reflexión seria en cuanto a la visión, a nuestra visión de la iglesia. Y es que, aunque hay muchos santos queridos que hemos entrado a la vida de iglesia, su vivir refleja un vivir similar a ser parte de una organización, posiblemente de un grupo mucho más avanzado, de mayor conocimiento, llamado el recobro del Señor, pero la esencia seria de lo que es la iglesia lo hemos visto. Por eso, ¿a qué iglesia se refería el Señor cuando dijo edificaré mi iglesia?
O cuando dijo, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? En ese tiempo era fácil porque no existía nada. Pero existía en Dios la visión de la iglesia. Y esa visión que estaba en Dios es la que nosotros necesitamos mirar. Por eso nosotros, con mucho orgullo y con mucha seriedad y respeto, decimos, nosotros somos parte del recobro del Señor. Pero a veces cuando observo en el presente como en la historia, ha habido algunos santos queridos que comienzan a mirar los defectos y errores de, entre comillas, la iglesia y, entre comillas, el recobro del Señor. Y comenzamos a analizar la iglesia y comenzamos a analizar el recobro del Señor dentro de una dimensión física. Pero no hemos visto que la iglesia ni el recobro del Señor están en una dimensión física. Repito, la iglesia ni el recobro del Señor están en una dimensión física. Por eso cuando retrocedemos a los versículos y el Señor dice en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. Y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que el Señor está hablando aquí de un grupo de personas que están en la tierra, pero no son de la tierra. Que están en el mundo, pero no son del mundo. Físicamente son como todos los demás, pero en su ser interior están en otra dimensión. Por eso, cuando el Señor recién está abriendo este misterio, cuando habla con Nicodemo y le está tratando de abrir poco a poco a Nicodemo todos estos misterios, le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿descendió o está en el cielo? Él descendió y está en el cielo. ¿Saben? Nosotros hoy, como la expresión de Cristo y como la expresión de la iglesia de Cristo, necesitamos entender que esa es la dimensión donde nosotros necesitamos estar. Estamos aquí, pero no somos de aquí, sino que estamos en la dimensión del cielo. El Señor se ha mezclado en nuestro espíritu. La escalera de Jacob ahora se ha hecho realidad. Y ese Cristo Espíritu conectó los lugares celestiales con nuestro espíritu. Y ahora estamos aquí, pero estamos conectados en los lugares celestiales. Ese es el vivir de la iglesia. No es las reuniones. Las reuniones nos ayudan a entrar en el disfrute y en la comunión, pero no es el vivir de la iglesia. El vivir de la iglesia es el permanecer en la dimensión del cielo para que el Señor entonces pueda expresar su vida en nosotros y Él tenga su expresión y manifestación en la tierra. Si alguien viene y me dice, la iglesia está fría, los hermanos tienen problemas,
Hay tantos defectos que yo veo ahí con el hermano Lee, con el recobro y aquello. No ha visto nada. No ha visto nada. Nuestra dimensión no está en el aspecto físico. Nuestra dimensión está en los lugares celestiales. Y si usted no se mantiene en los lugares celestiales, usted no está en la iglesia. Por eso les dije que esta palabra no era tan dulce. Pero el hermano trajo la carga. Y hemos sentido que necesitamos no solamente pasar la introducción y entrar al bosquejo, sino quedarnos ahí y abrir cuál fue esa carga tan seria que no es de él. Esa carga la tiene Pablo constantemente, Colosenses 3:1. Si pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso no es lo que le estoy diciendo yo a ustedes ahora mismo. ¿Por qué Pablo le está hablando así a los colosenses? Por lo mismo. Porque los colosenses habían entrado y habían recibido y habían visto. Pero Pablo le dice, no basta. No basta con que ustedes hayan recibido al Señor. No basta con que se hayan bautizado. No basta con que vengan a las reuniones, no basta con que ustedes ofrenden. No. Ustedes necesitan buscar las cosas de arriba, porque ahí es donde usted debe vivir. Esa es su dimensión. Esa es la dimensión de la iglesia. Fijar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso está ahí. Es la misma carga. ¿Por qué? Porque si los colosenses se quedaban viviendo la vida de iglesia en la tierra sin fijar su mente en las cosas de arriba, es una iglesia que vacía, sin el contenido del Dios triuno que viene de la cabeza y fluye a nosotros por el Espíritu. Pero si no hay tal conexión, usted puede ser muy activo, usted puede hacer muchas cosas, excelentes cosas, como la iglesia en Éfeso. Cuántas cosas maravillosas hacía. Y el Señor le dijo, sí, no hay problema, excelente, pero tú has perdido tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es el anhelo de los que vencen las cosas de la tierra y luchan por mantener el disfrute de Cristo sobre todas las cosas. Eso es un vencedor. Si usted pensó que un vencedor era como un superhéroe con una capa y con una fuerza especial, no. No, al contrario. La iglesia en Filadelfia dice que tenía poco poder. Y de todas es la que más se acerca a la iglesia recobrada. ¿Pero qué? El amor, el anhelo por mantener el disfrute de Cristo es el punto crucial. Y fue lo que la iglesia en Éfeso había perdido. Y Pablo le dice a los colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No puedes quedarte en tu vida natural. No puedes seguir con tu mente en la tierra 24 horas. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú no te mantienes en esa esfera, tú estás fuera. Y es tan serio que dice en el 4, cuando Cristo, nuestra vida se manifieste. Es decir, no dice cuando el Señor resucite a Mario o a Clara o a cualquiera de ustedes. No. Él dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Saben? Cuando resucitemos, no somos nosotros. Es nuestra vida escondida que va a levantarnos
y Él es nuestra vida. Pero para llegar ahí hay que practicar acá. Les dije hace 2 o 3 semanas atrás que hoy el Señor nos está entrenando para vivir en la eternidad. Si usted vive hoy en la eternidad, usted continuará viviendo en la eternidad. En muchas ocasiones el ministerio dice, el premio que el Señor le dará a usted es igual al disfrute que usted haya adquirido con Cristo. Usted no va a tener más, usted va, lo que usted elaboró y lo que usted sembró, usted lo va a cosechar. Entonces, Mateo 27:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué es eso? Oiga, me preocupa que dice en aquel día, Señor, Señor. Oh, ¿saben invocar estos que estaban ahí? ¿Saben invocar? Y el Señor le dijo, nunca te conocí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted contrata a alguien para que vaya a su casa todos los días y le limpie su casa todos los días y le arregle su casa todos los días, y cada vez que usted va a su casa no lo ve, y va a su casa no lo ve, y el viernes él llega allá y le dice, bueno, estuve en tu casa, ya te limpié toda la casa todos los días. Y le dice, que tú me limpiaste en mi casa todos los días, yo nunca te vi. Tú estarías en otra casa, pero no en mi casa. Algo así va a pasar. Nosotros creemos que estamos en la atmósfera de Dios, que estamos sirviendo en la atmósfera de Dios, pero Él dice, no, ustedes no llegaron, ustedes no estaban ahí. ¿Por qué? Porque estábamos en la atmósfera de nuestra mente, en nuestra atmósfera de nuestro hombre bueno, natural, que quiere servir a Dios, pero no sabemos entrar en lo que Pablo le llama las cosas de arriba. Escuché un querido hermano hace algún tiempo decir, yo creo que yo me salgo del recobro. No me gustan algunas cosas aquí. Mire, esa es una expresión de uno que ve el recobro como una institución, que ve la iglesia como un lugar que usted puede entrar y salir. Pero estamos hablando de las cosas de arriba. El recobro no es un lugar. El recobro no es una organización. El recobro es la obra de Dios operando desde nuestro espíritu para sacarnos de la dimensión degradada y mantenernos en el reino, en la vida del reino. Y eso, usted se puede salir. Es más, lo único que usted tiene que hacer es no buscar a Dios, entrar en Dios, servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, tocar su espíritu. Usted se mantiene en la iglesia y se mantiene en el recobro del Señor. Si alguien
a donde el hermano Edgar, los hermanos responsables allá en Bogotá, y le dice, hermano, yo no voy a seguir más en la iglesia, ni quiero saber más del recobro del Señor. Le puede decir en confianza, hermano, no se preocupe que usted nunca ni ha estado en la iglesia, ni ha estado en el recobro del Señor. Así es. Nunca ha estado. Él estaba físicamente ahí, pero no entendió la dimensión de las cosas de arriba. Por eso fue que el Señor le dijo a Nicodemo, si te explico las cosas celestiales, te digo las cosas terrenales y no las entiendes, vas a entender las cosas espirituales, celestiales. Hoy estamos en la era de las cosas celestiales. Esta es la era de las cosas celestiales. Tratar de entender la iglesia y tratar de entender el recobro del Señor desde la esfera natural. Caemos en el peligro de ser los que no nos conozcan. Las iglesias locales fuera de la dimensión del cielo, teniendo a Cristo como su realidad y expresión, no son hermosas, sino una organización natural. Si la iglesia local no tiene a Cristo como su realidad y expresión, no son hermosas, sino una organización natural. Y entra dentro de la esfera de los que no os conocí. No los conozco. Por eso, si miramos las cartas, las 7 cartas que se enviaron a las 7 iglesias, que no puedo certificar que existieron o no, no puedo decirlo, porque el libro de Apocalipsis, como hemos hablado, es un libro con muchas partes de símbolos. Así que no tengo evidencia en este momento, quizás la pueda tener más adelante, de que si esas iglesias estaban o no, no sé. Pero el mensaje intrínseco de cada iglesia sí es cierto. Y aún no tengo el tiempo para entrar en eso, pero cada una de esas iglesias tiene una época, una era en la historia en donde podemos identificar cada una de esas eras hasta la era actual nuestra. Así que la carga no era tanto hablar de las iglesias de ese tiempo, sino hablar de lo que está sucediendo hoy. Pero fíjense las características, eran iglesias locales. Un principio en toda la Biblia que se violó de una manera espectacular hasta el día de hoy es una iglesia, una ciudad. Todo el Nuevo Testamento está lleno de eso. Todas las iglesias en el Nuevo Testamento son una iglesia, una ciudad. 7 cartas, 7 ciudades. Ese es el primer principio en la tierra para que Dios pueda comenzar a trabajar en esta atmósfera celestial. Hace falta un grupo de redimidos y regenerados que puedan representar las cosas celestiales en una ciudad. Cuando digo que la iglesia es un ente espiritual, no es que es algo místico, no. Por eso el título que hablamos es cómo el Señor va a traer, cómo el Señor desea producir el misterio de la iglesia, pero a la misma vez en nuestro diario vivir, en una esfera física, pero a la misma vez en la esfera celestial, como el Señor se presentó a Nicodemo. Y hay una expresión que muy pocas veces se toca y la van a estar escuchando próximamente en los mensajes, no los que vamos a estar tocando próximamente, sino en el entrenamiento de jueces, José, jueces y Ruth. Ahí se toca mucho de estos puntos maravillosamente. Y se trajo el tema de los del camino. Recuerdo un querido hermano que partió con el Señor y antes de entrar al recobro del Señor, el grupo de él
le puso El Camino. Siempre me estuvo muy curioso ese nombre. Un grupo que se hizo muy famoso. Mucha gente famosa entró a ese grupo, pero cuando él vio la iglesia, él dejó el camino natural y entró en el camino espiritual. Y cuando entró en el camino espiritual, todas esas personas naturales que estaban ahí desaparecieron. Él se quedó solo, pero se quedó con la atmósfera espiritual del camino. Por eso, cuando hablamos de los hermanos, Hechos 9:2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, fíjense cómo le llamaba Pablo, de este camino, los trajese atados a Jerusalén. Eso era lo que Pablo quería hacer. ¿Sabe? Pablo no estaba buscando la iglesia con el nombre tal. Es más, ni siquiera Pablo estaba pendiente que si era la iglesia en Jerusalén o no. Pablo sabía que él escuchaba que la gente le hablaba que estas personas estaban en algo que le llamaban el camino. Hechos 19:9, después que Pablo le predica a los judíos en ese lugar, dice, pero endureciéndose algunos y no dejándose persuadir, maldiciendo el camino. O sea, el grupo de judíos comenzaron a maldecir el camino porque sabían que Pablo estaba ahí. Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos y se fue entonces a la escuela de Tirano a trabajar. ¿Qué es el camino? Es la plena salvación del Señor en la economía neotestamentaria de Dios. Es el camino en el cual Dios se imparte en los creyentes mediante la redención de Cristo, la unción del Espíritu. Es el camino en el cual los creyentes participan de Dios y le disfrutan. Es el camino en el cual los creyentes adoran a Dios en su espíritu, al disfrutarle, y en el cual siguen a Jesús, al Jesús perseguido, al ser uno con él. Y es el camino en el cual los creyentes son introducidos en la iglesia y edificados como el cuerpo de Cristo para llevar el testimonio de Jesús. Eso es la iglesia. No es una organización, no es el edificio, no es ni siquiera la iglesia local que pertenece al recobro que se reúne en tal lugar. No, es ese vivir en el espíritu lo que define lo que estamos en el camino o no. El estudio de Hechos, mensaje 25, dice el camino de la verdad, el camino recto, el camino de la justicia. El camino de la verdad es el sendero de la vida cristiana conforme a la verdad, la cual es la realidad del contenido del Nuevo Testamento. Y tiene una designación de títulos como el camino recto, el camino de justicia, el camino de la paz, el camino de la salvación, el camino de Dios, el camino del Señor. Es decir, es un vivir. Es el vivir. Esa tiene una expresión física en la tierra, pero conectada, como Pablo dice, con las cosas de los cielos. Por eso hay un proceso de Cristo para llevarnos al vivir místico dentro del vivir diario. Fíjense que estamos combinando las dos cosas de la vida de iglesia para llegar a ser los vencedores, llevando la economía divina a la consumación para llegar a ser la nueva Jerusalén. Con esto termino, y esto nada más tiene mucho que hablar, pero toda la Biblia la podemos definir en 4 áreas. Y esto es bien importante, hermanos, bien importante. Si podemos entender esto, vamos a ser preservados. La primera área es todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una preparación
quien diga que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una sola cosa y que no se deben separar, no ha visto nada. Y créame, hay grupos que están tratando de impulsar eso. Así que podemos hablar del Antiguo Testamento como la preparación, como el terreno en donde se sembró toda la semilla para que produjera un fruto. Estoy resumiendo en una frase horas de hablar, pero desde Génesis hasta Malaquías hay un sembrar de semillas que comienza a germinar cuando Cristo viene. Y la primera semilla que germina es el Cristo encarnado. Ese Cristo encarnado, su meta principal es producir los redimidos. ¿Cómo? La palabra se hizo carne, Juan 1:14, y fijó tabernáculo entre nosotros. ¿Saben por qué se hizo carne? Porque Cristo necesitaba entrar como el Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre, entonces podía venir a ser el segundo Adán, para venir a hacer en la tierra como Hijo de Hombre lo que Adán no pudo hacer. Por eso era necesario que la palabra, el verbo, se hiciera carne y adoptó una postura de maldición y un reflejo de Satanás, porque la carne es tipo de la serpiente, pero era una carne que Dios había preparado sin la contaminación satánica, pero externamente él portaba la maldición. Y el objetivo, la cruz, para exterminar todas las cosas negativas, llevarnos a todos ahí y poder entonces pagar el precio y consumar ¿qué? La redención, cumplir el pago de la deuda, muriendo él por nosotros, pero no nos dejó ahí. Él resucitó. Y en esa resurrección hubo un proceso que el ministerio le llama inclusión, porque en ese proceso no solamente volvió a salir el Cristo divino, sino que ahora el Hijo del Hombre siguió siendo el Hijo del Hombre, pero ahora me puso la humanidad dentro de la divinidad e incluyó toda su experiencia humana con toda su experiencia divina. Y por eso ese evento, ese proceso, le llamamos la inclusión. ¿Y cuál fue el mayor logro de la inclusión? Producir ¿qué? Los regenerados. ¿Cuáles son los regenerados? Los que tienen la vida divina. ¿Cómo lo logró? Bueno, 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué? Espíritu vivificante. Eso, hermanos, se ha perdido. Todo el mundo sigue hablando del Cristo encarnado y dándole la vuelta al Cristo encarnado y celebrando cada año el Cristo encarnado y su muerte. Pero aquí nos dice en 1 Corintios 15:45 que ahora este Cristo encarnado se procesó y vino a ser ahora el Espíritu vivificante. Y ese Espíritu vivificante tuvo como objetivo entrar en la humanidad. Aquellos que le reciben, lo recibieron, y ahora él introdujo la divinidad en la humanidad, en nosotros. Ese es el evento, fue un evento trascendental y maravilloso del cual nosotros participamos y todavía estamos extendiéndolo a todos aquellos que lo tengan, que lo deseen y no lo tienen. El Cristo divino como espíritu vivificante que ahora habita en nosotros. Pero no se quedó ahí. Hay otro paso. Si este paso, segundo paso, es desconocido, aún este tercero es mucho más desconocido y es el que más nos compete a nosotros hoy. Y se conoce el proceso de la ascensión o intensificación
Porque ese Cristo, cuando fue ascendido, tomó autoridad y dominio absoluto de todas las cosas. Y vino a ser el rey absoluto, dueño absoluto. Él recibió toda gloria, toda honra, dado a su victoria. ¿Y qué produce? Él produce el cuerpo de Cristo. Y produce y anhela producir los vencedores que terminen esta era. Por eso Daniel 7:13 es tan maravilloso cuando dice: miraba yo en las visiones de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo del hombre, y él llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. ¿Quién fue? ¿Quién ascendió a los lugares celestiales? El Hijo del Hombre. No ascendió el Cristo, no dice nada del Cristo Dios, no, dice el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ese Hijo del Hombre ahora llevaba la humanidad mezclada con la divinidad y entró a los lugares celestiales para comenzar a administrar el universo. Y se intensifica, como lo vemos más adelante en Apocalipsis, intensificado con 7 espíritus, con 7 ojos. ¿Para qué? Para producir la edificación del cuerpo en medio de la degradación, que es como una enfermedad que constantemente ataca y ataca y ataca y ataca a los miembros del cuerpo de Cristo. Para eso vamos a mencionar 5 cosas a las cuales tenemos acceso como herramientas o armas maravillosas en este proceso de ascensión. Número 1, como ya mencionamos, gracias a la ascensión de Cristo, ahora vinimos a participar de la vida de Dios. El Señor en su ascensión dice en Hechos 2 que el Señor le dio el Espíritu a Dios, a Cristo, pero este Espíritu consumado ahora está para todos los que creen en su nombre, y ahora nos dio la autoridad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. Juan 1:12 y 13. Número 2, nos lleva a participar de la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1:4, por medio de los cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Todo es celestial. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero se nos ha dado la naturaleza divina, se nos ha dado la vida del Padre, nos han hecho hijos de Dios. Todo está en otra esfera. Necesitamos creer eso. Estamos en otra esfera. Tenemos las herramientas para permanecer en esa esfera. Participar de la mente de Dios, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos tener ese sentir? Porque se nos ha dado la mente de Cristo. Por eso en 1 Corintios 2:13 al 16 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Estamos en otra dimensión, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Estamos en otra dimensión. ¿Pero por qué? Porque el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Vivir la vida de la iglesia en el hombre anímico nos hace ser completamente desconocidos para Dios. Porque para él son necedad y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. La iglesia hay que discernir espiritualmente. El recobro del Señor hay que discernirlo espiritualmente. Tratar de explicar el recobro del Señor y la iglesia desde una perspectiva humana es ¿qué? Necedad. Es necedad.
En cambio, el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? No es un hombre que tiene una aureola en la cabeza, que está rodeado todo el día. No, 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 no. El hombre espiritual es aquel que se mantiene, ¿dónde? En su espíritu. El que mantiene, estando en la tierra, se mantiene dentro de las cosas celestiales. Y dice, el cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Estamos en otra dimensión. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos en otra dimensión. Bajar a nuestra mente, a nuestro análisis, hacer las cosas con nuestra fuerza. Entonces, estamos fuera de la iglesia, estamos fuera de todo y el Señor no nos reconoce. 2 Corintios 3:18, más nosotros todos a cara descubierta mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Una mejor traducción sería a la misma imagen por medio del Espíritu. El Espíritu es quien produce que Cristo sea constituido en nosotros hasta que la imagen del Hijo salga completamente en nosotros. ¿Cómo? Mirando y reflejando. ¿Dónde? Desde los lugares celestiales. Necesitamos estar ahí. Tal y como Moisés subió al monte y su rostro brilló porque tocó lo celestial. Ahora el Señor anhela que nosotros nos mantengamos en las cosas celestiales para que también Él brille y su gloria se mueva. Y eso produce que podamos participar de la gloria de Dios. A los Romanos 8:30, a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. La glorificación no es un acto único que va a llegar cuando usted se muera y lo resuciten. No. La glorificación es la consecuencia de todos los factores anteriores que se dan en su diario vivir. Nuestro premio tendrá el mismo grado de lo que hemos obtenido en la vida diaria al vivir en la dimensión del reino. Repito, nuestro premio tendrá el mismo grado de lo que hemos obtenido en la vida diaria al vivir en la dimensión del reino. Nuestro gran problema es tratar de vivir la vida de iglesia fuera de esta dimensión que se supone consume en la glorificación. Pero si vivimos fuera de esta dimensión, no va a ser consumada en la glorificación. Este vivir nos permitirá ser los vencedores que Dios busca para completar su plan. Este proceso que se opera en nosotros debe edificar el cuerpo de Cristo y absorbe toda la degradación. No estamos en un grupo, una organización o un sistema. Estamos en el vivir del Dios triuno que se expresa y se manifiesta en nosotros. Gracias, Señor. Sálvanos de permanecer en nuestra vieja creación. Sálvanos aún de intentar servirte en nuestro hombre natural, con nuestra mente, sin tocarte, sin entrar cada día. Queremos que se produzcan los vencedores como tú lo quieres, pero abre nuestros sentidos espirituales para no seguir viviendo fuera de ti, fuera de tu atmósfera. Manténnos buscando las cosas de arriba. Que este mensaje sea de luz y de revelación para todos los santos. Amén.